Ahí voy. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de clasificación de litiasis renal. Quienes habla es el médico residente de urología de tercer año del Hospital Nacional Guillermo Minaya Irigoyen, José Luis Barrantes Tiglia. Eh, Como una breve introducción, vamos a hablar que la prevalencia de litiasis renal oscila entre el 1 y el 15% en Estados Unidos. Se dice que uno de cada 11 personas padecerá en su vida de litiasis renal. Es más frecuente en hombres que mujeres, ¿no? Una proporción de 1,45 a 1. Se ha visto también con respecto a las razas que la raza blanca es más frecuente, seguida de la asiática y luego la africana, en un 70, 63 o 44%. Eh, la edad más frecuente de esta patología es entre la cuarta y sexta década y la más infrecuente es en aquellos pacientes menores de 20 años. Se ha visto que climas cálidos, áridos o secos y asociados a ocupación como cocineros, operadores de sal de maquinarias, industria acero, predispone a la formación de cálculos renales, ¿no? Y esto básicamente predispuesto a la deshidratación que estas personas están expuestas. El índice de masa corporal también es un factor importante, ya que, como vamos a ver estudios más adelante, se ha visto que en pacientes más obesos la prevalencia aumenta. Y un dato importante es saber que la recurrencia en aquellos pacientes que tuvieron litiasis renal a los 10 años es alrededor del 50%. Y también para los urólogos representa el 10% de las consultas anuales que ven sobre litiasis renal, ¿no? En el 2012 se vio que hubo un gasto de 10 billones de dólares en el manejo y tratamiento de litiasis renal en los Estados Unidos. Los objetivos de esta ponencia es básicamente conocer los tipos de clasificaciones, identificar los factores en la formación de litiasis renal, conocer la composición y riesgos altos para la recurrencia de litiasis renal, así como los estudios básicos que se debe realizar a todo paciente con sospecha o antecedente de cálculos renales. En este estudio publicado en el 2012 en los Estados Unidos se vio que la prevalencia incrementó, ¿no? De lo que era antes uno de cada 20 personas, aumentó a uno cada 11 personas, ¿no? Desde 1924 hasta el 2012. Y se ha visto que la prevalencia también de los cálculos renales ha aumentado con respecto en aquellos pacientes obesos, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, se ha visto que como mencionamos previamente, no es más frecuente en hombres que mujeres, ¿no? Pero si ambos son obesos, la tendencia a aumentar la prevalencia de cálculos renales es en ambos pacientes, ¿no? En ambas personas y en la misma proporción, mayor en varones que en mujeres. La epidemiología se ha visto, como ya mencionamos, una prevalencia del 20%. Aquí en Perú, donde más vamos a ver es aquellos pacientes que vienen de la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, pero con mayor incidencia nosotros vemos en el hospital donde laboro aquellos pacientes de Piura, ¿no? Y sobre todo pacientes jóvenes, ¿no? Entre los 20 y 50 años. Con respecto a los factores de riesgo, tiene que valorar los antecedentes personales y familiares, la deshidratación, ¿no? En pacientes que trabajan, ¿no? Cocineros o viven en el norte, como acabamos de mencionar, ¿no? O paciente que presenta algún trastorno metabólico, ¿no? Un hiperparatiroidismo o una nefrocalcinosis. Algo importante que también debemos conocer es básicamente la formación, cómo es que se forman los cálculos renales, ¿no? ¿Qué agentes predisponen, qué inhiben, qué favorece, qué no? Aquí vamos a tener que entre los factores promotores tenemos el calcio, el ácido úrico, detritus de bacterias, proteínas, macromoléculas, oxalatos, ¿no? Y aquellos factores que inhiben tenemos el citrato, fitato, magnesio, teobromina, ¿no? Estos son básicamente, se usan mucho en el manejo médico, ¿no? De estos factores inhibidores. Pero un factor importante es el pH de la orina, ¿no? Ya que un pH entre 5,5 y 6,2 sería el pH ideal que todo paciente, persona debería mantener. Si bien es cierto, predispone a la formación de oxalatos de calcio, es mucho menos infrecuente, ¿no? Eh, Menos infrecuente si esta persona lleva una vida adecuada, saludable, ¿no? En cambio, en pH menores a 5,5, un pH ácido predispone a la formación de ácido úrico, cálculos de cistina. Y si estamos frente a un pH alcalino, hay mayor predisposición a formar cálculos de estropita, fosfato de calcio. Los estudios generales que se deben realizar a todo paciente con sospecha de cálculos renales tenemos tanto la sociedad americana como la sociedad europea van a recomendar básicamente lo mismo, ¿no? Una buena historia clínica, un estudio de imagen diagnóstico, análisis de sangre, uroanálisis, ¿no? En la historia clínica enfocarse mucho sobre todo en los antecedentes familiares, hábitos dietéticos y consumo de medicamentos, ¿no? En los estudios de imagen básicamente tenemos la ecografía como el primer estudio no invasivo que no irradia
que se tiene que realizar todo paciente con sospecha, pero es la tomografía sin contraste la que el gol estándar para diagnóstico de cálculos renales, ¿no? Ya que nos va a dar una mejor ubicación, tamaño, dureza del cálculo renal y de acuerdo a eso enfocar su tratamiento. Exámenes que se deben realizar de sangre como creatinina, calcio, ácido úrico, realizar un pH urinario también es importante, como lo mencionamos, ¿no? Eso nos va a ayudar a orientarnos el tipo de cálculo, si estamos frente a un cálculo alcalino o ácido, ¿no? También se puede realizar los cultivos, ¿no? Y otros exámenes. Eh, con respecto a la composición, podemos tener cálculos con contenido cálcico y sin contenido cálcico. Dentro del contenido cálcico tenemos que el más frecuente es el fosfato de calcio, ¿no? Que va entre un 60 y 70% en la población, seguido del oxapatita un 20% y un brochita un 2%. Y sin calcio tenemos que el que mayor predispone, el mayor cálculo que se predispone, sin calcio es el ácido úrico, ¿no? Seguido del esteroide, que es un cálculo muy infeccioso. Bueno, todo paciente con antecedente de itiasis renal debemos valorar si tiene alto riesgo de recurrencia y algunos de los factores que tenemos que estudiar están aquí descritos en estas tablas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, factores generales, tenemos que evaluar si el paciente tuvo un episodio de litiasis renal en etapas tempranas de su vida, ¿no? Durante la niñez o adolescencia, o si viene de una familia formadora de cálculos renales. Estos pacientes deberían ser estudiados, ¿no? Tener estudio metabólico, hacer por nefrología, urología, ¿no? Para controles periódicos, entre otros, ¿no? Factores generales. Dentro de las enfermedades asociadas con formación de cálculos, lo más frecuente es el hiperparatiroidismo, ¿no? Es por eso que también se debe realizar los exámenes de cálcio a los pacientes y descartar estas enfermedades, ¿no? Con respecto a la formación de cálculos genéticamente determinada, tenemos a la citinuria, ¿no? Ese tipo A, tipo B o AB y la cédula renal, ¿no? Estos son factores muy predisponentes para la recurrencia elevada de cálculos renales. Y también tenemos que hay anomalías, ¿no? Pacientes que presentan anomalías anatómicas van a predisponer la formación de cálculo, ¿no? Sobre todo tenemos a la estenosis de la yub, ¿no? De la juntura ureteropiélica, ¿no? Se ha visto que en estos pacientes al ver mayor ectasia, mayor movilidad de la orina del riñón o ureter, va a ayudar a la predisposición de precipitación de precipitación y formación posterior del cálculo renal, ¿no? Y también a cualquier anomalía como divertículos caliciales, estenosis ureterales, proximal, medial o distal, ¿no? Reflujo vesiculateral, ¿no? Entre otros. Y con respecto a los factores del ambiente, tenemos como ya hemos mencionado previamente, a aquellos pacientes que se van a someter a altas temperaturas, ¿no? El cual va a generar esa deshidratación. Con respecto a la clasificación de renal, tenemos la clasificación de Janenko, ¿no? Que la divide en cuatro tipos. El tipo uno que básicamente se caracteriza por tener un cálculo piélico, un tipo 2 si viene a ser piélico y comprometer menos del 50% de los cálices, ¿no? El tipo 3 es piélico y compromete más del 50% de los cálices. Y el tipo 4 es piélico y compromete todos los cálices, ¿no? Y otra clasificación es la clasificación de Gay, que es la más utilizada a nivel internacional y la que generalmente en la presentación de algunos casos se menciona, ¿no? A nivel de todos los congresos en la de Gay. Tenemos también cuatro tipos. La tipo uno que básicamente se caracteriza por tener un cálculo a nivel de polo inferior o a nivel piélico. El tipo 2 que es presencia de un cálculo renal, pero a nivel de cáliz superior, o presentar dos litiasis renales, ¿no? O presentar uno en cáliz inferior, pero asociado a una anomalía, ¿no? Puede ser una estenosis de la yup. El tipo 3 que presenta un cáliz en polo inferior o superior, pero asociado a una anomalía, o que presenta un cálculo a nivel de un divertículo, o presenta ya también cálculos coraliformes, no parciales. El tipo 4 ya cuando compromete todos los cálices asociados a la pelvis también, ¿no? Estaríamos hablando también de un Janenko 4, como previamente lo mencionamos en el slide anterior. Aquí en las imágenes podemos apreciar una litiasis renal, un Janenko 1, nivel piélico. Eh, Aquí en la siguiente imagen a mi derecha, en la pantalla, podemos ver un Janenko tipo 2 que involucra pelvis y menor del 50% de cálices renales, ¿no? También tenemos un Janenko tipo 3, ¿no? Piélico y más del 50% de los cálices renales, o un Janenko tipo 4, ¿no? Como podemos ver en imagen, ¿no? En imagen, ¿no? En esa de cuerda, ¿no? Compromete están comprometidos acá tanto la piel, la pelvis, perdón, y todos los cálices.
La importancia básicamente de conocer sí, la antecedente de la liquidación renal y sobre todo la clasificación de estos cálculos es básicamente porque nos va a permitir el abordaje quirúrgico de estos pacientes, ¿no? Si estamos frente a un cálculo menor de 1 centímetro, ubicado en pelvis, podríamos darle más fácilmente litotricia extracorpórea, ¿no? Mientras que estamos frente a un paciente, un cálculo piélico llanenco tipo 2, durez más de 1300 unidades Hounsfield, este paciente va a ser candidato a una nefrolitomía percutánea, ¿no? O si estamos frente, por ejemplo, a un paciente, a un cálculo menor de quizás de 1 centímetro que no se puede realizar lejos, se le puede hacer una ureteroscopia flexible. Es básicamente la importancia de conocer las clasificaciones, ¿no? Ya que permite tener ubicación, tamaño y dureza del cálculo. Y por eso vamos a darle un mejor manejo, ¿no? Y también la clasificación permite tener un lenguaje único, ¿no? E internacional, ¿no? Podemos estar en un congreso y todos vamos a estar hablando el mismo idioma, ¿no? Es básicamente la importancia. Las recomendaciones que nos da la Asociación Europea de Urología es, por ejemplo, tenemos las siguientes, ¿no? Si estamos frente a un paciente que no ha sido tratado, inicialmente se le debe hacer seguimiento a los 6 meses y después de manera anual, evaluando los síntomas y el estado del cálculo, ¿no? Ya sea mediante ecografía o radiografía o tomografía computarizada, ¿no? Es una recomendación fuerte. Mientras que se debe ofrecer tratamiento activo para los cálculos renales en caso de crecimiento del cálculo, ¿no? Obstrucción de inicio, infección asociada y dolor agudo y crónico, ¿no? Es una recomendación débil, pero se lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, podemos estar frente a un paciente monorreno que viene por un cólico renal. En la tomografía evidenciamos un cálculo impactado, pues este paciente va a ir a falla renal si es que no se le trata, ¿no? En este caso, se le puede colocar un doble J para desobstruir el riñón y posteriormente realizarle una ureterolitotripsia, ¿no? Ya sea flexible o semirrígida. Otra recomendación fuerte que nos da la Asociación Europea de Urología es conocer básicamente la composición del cálculo, las unidades del cálculo, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Y de acuerdo a esto esto se obtiene mediante la tomografía, como mencionamos previamente, y esto nos va a orientar al tratamiento final, ¿no? Ya sea un LP, LEOCH, o una ureteroscopia flexible o un SIRS. Como mencionamos, ¿no? Cálculo mayor de centímetros se debe realizar generalmente en LPs y aquellos cálculos que no se le puede realizar en LPs o flexibles se le puede ofrecer litotricia corpórea. Pero también hay pacientes que no se les puede realizar litotricia corpórea, ¿no? Por la anomalía que presentan los cálices, factores desfavorables, paciente obesa, donde, por ejemplo, hay mayor de 10 centímetros de la unión de la distancia piedra-piel, la sonda no va a llegar adecuadamente, se le puede realizar un mini PER, un flexible, ¿no? Es decir, básicamente, ¿no? Este, eso es todo el tema que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias.